empiezas a crecer. ¿Y cuándo te empezaste a imaginar como profesional? ¿A qué altura más o menos? Cuando dejo el Fútbol Club Barcelona a los 17 años. Yo ahí se me plantea de, bueno, qué hacer con mi vida. Yo tenía 17 años, me acuerdo que, bueno, a Arturo, mi representante, mi agente, que aún lo es, pues me comenta que hay la oportunidad de ir a Manchester. Yo en ese momento yo estaba muy contento de mi vida, yo soñaba con jugar en el Barça, yo no tenía ninguna razón por irme. Tiene una vida cómoda, ¿no? Una vida tu ciudad, cómoda, con en tu casa, familia. mi familia, mis amigos, yo lo tenía todo. Pero en ese momento pues era muy difícil dar el salto al primer equipo, pero muy difícil. Había una distancia, así como ahora pues parece que es no fácil, pero que Hay más cercanía. que se cuenta más con los jóvenes, pues en esa época, por lo que fuera, por la filosofía, el entrenador, etcétera, pues era más difícil. Entonces, pues bueno, en tema de negociación, te ofrecen un dinero, que el dinero es lo de menos en esa época y más para mí, pero te ofrecen la oportunidad de empezar a entrenar con el primer equipo, de estar jugando en los reservas, que se llama, que sería como el segundo equipo aquí. Y aquí en el Barça yo me acuerdo que le pedíamos 3 veces menos por quedarme y me dijeron que no. Entonces ahí me planteé, ya no era por un tema de dinero, era un tema más por que veías que el Barça no apostaba o que no era la prioridad, que la prioridad en ese momento eran otras. ¿Eres muy racional para este tipo de cosas o también juega el orgullo en estas cosas? No, el orgullo para nada, ni mucho menos. Era un tema, por un lado me frenaba el hecho de dejarlo todo, pero por el otro me daba como cierto... Era excitante ese reto de irse. Bueno, yo me defendía con el inglés, pero era en inglés muy básico, entonces era como un mundo nuevo y dije, tírate a la piscina, si es que tampoco vas a perder nada. Y tampoco es que me lo pensara mucho. Sí que le das vueltas, pero a la que vi que el Barça pues, se encallaba y las cosas no iban, pues tomé esa decisión. La que lo pasó peor fue mi madre, con diferencia. Y yo lo pasé mal cuando llegué ahí, en los primeros meses, pero... O sea, la cadena de consecuencias en las que uno no piensa, ¿no? Quiero decir, la adaptación, el clima, extrañar a la familia... Pero eso con 17 años no lo piensas. El tema del clima, el tema de la comida, claro. No piensas de todo esto. Llegas ahí y te lo encuentras. Pero en el momento de tomar la decisión tú solo piensas Manchester United, que siempre para mí había sido el club inglés en diferencia. Y pues vamos... y no piensas en que Manchester como es como ciudad, ni que no van a ir tus amigos, ni que vas a tener a tu familia, todo esto no lo piensas hasta que te encuentras ahí, has firmado por 4 o 5 años y... Hostia. ¿Extrañabas mucho? Yo siempre digo que uno se va de casa una sola vez en la vida, la primera, que es cuando parece que te arrancan algo desde adentro, ¿no? Sí, no, fue muy duro, porque además... el primer año de 17 hasta los 18 años tenías que ir a vivir con una familia. Entonces yo me puse a vivir con un compañero que jugaba conmigo en el reservas y con una familia inglesa, pero era inglesa, pero ¿de verdad? Inglesa de verdad. Entonces, bueno, el primer día ya pastel de limón caliente, que no te gusta ni el pastel ni el limón ni que esté caliente, no te gusta nada, necesitas sacarlo y no por compromiso no lo haces. Todavía no eras que este Piqué hubiera rechazado la tarta, ahí te la comiste, ¿no? No, hoy tampoco rechazaría la tarta. El primer día, una familia que te tiene que acoger un año, le das cierta oportunidad, ¿no? Pero bueno, ya fue difícil, muchos momentos solo, vas aprendiendo a la vez que vas madurando, pero fueron momentos muy difíciles. Oye, he quedado marcado para siempre. Bueno, encima te fuiste a Inglaterra, donde efectivamente hacía falta chocar con ganas, ¿no? Y ahí aprendí mucho eso, porque yo mamé muchísimo de la cultura y la técnica del Barça y de la Masía, etcétera. Era muy exquisito con la pelota, pero luego era muy delgado y te diría que era blando defendiendo. Y en la Premier League lo que no puede ser es blando. Entonces, bueno, aprender a utilizar el cuerpo, a cargar, a proteger, pues este tipo de cosas que son intangibles, son cosas que no se ven. Ahora, esta es un detalle importante, quiero decir, te has desarrollado muscularmente tarde, lo que es fácil prever que vas a tener una carrera mucho más larga, ¿no? Que eso pasa con los longilíneos. Sí, totalmente. Debe ser así. Cuando
son jóvenes, pero luego... Bueno, ¿me estás diciendo voy a durar 3 o 4 años más o qué? Más o menos, sí. Bueno, pues ya veremos. No, pero... También depende de la cabeza, ya Totalmente, sabes, ¿no? no, eso creo que es lo más importante. Todo una vez ya te has establecido en el mundo profesional. Pero sí, en Inglaterra aprendí sobre todo eso, aprendí mucho de aquí, o sea, de vivir los momentos difíciles solo, llamando a mi familia, pero que no es lo mismo, no tienes el trato físico, el poder darte un abrazo, que te consuelen cuando no juegas. Viví una época en la cual el United era con diferencia el número 1, me encontré con una pareja de centrales que era Rio y Vidic, que era, yo diría que lo mejor en Europa en ese momento, y hubo muchas dificultades. Me fui un año cedido a Zaragoza, que ese año me fue muy bien, ahí es cuando te das cuenta que vas a vivir de esto. Y dices, bueno, no sé si en el Barça, en el Manchester o en el Zaragoza, pero voy a vivir de esto y voy a jugar en Primera División. Y eso con 19 años, que es el año que voy cedido, te reconforta, dices, bueno, ya he visto que puedo competir con los grandes. Y luego volví a Manchester un año después de la cesión, jugué 13, 14 partidos y me vino el Barça. ¿Y lo del vestuario en Inglaterra, digamos, tenía más o menos las mismas claves de convivencia que aquí? Sí, las claves de vestuario son parecidas. Es cierto que el humor en Inglaterra es muy distinto al de aquí, el humor negro inglés, pues el nivel de bromas, del día a día con los jugadores, pues te diría que es distinto aquí. Pero bueno, luego el respeto, ahí hay mucho respeto también por los veteranos. Aquí a lo mejor pues los jóvenes con los veteranos no tienen tanto ese respeto. Ahí en esa época yo me acuerdo que tenía 18, 19 años y estaba Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes, los Neville, había... Y si faltaba poco, Ferguson. No, bueno, y Ferguson, pero Ferguson ya comía aparte, era otra cosa. Eso no era entrenador, es una figura de, vamos, era el controlador del club entero. Entonces, vivencias y experiencias que para un niño como yo, porque yo me considero un niño, yo en mi primer año ahí soy un niño, un pardillo total que me las meten por todos lados. O sea, había Bueno, es adaptarse, es ir entendiendo cuáles son los códigos, con quién sí, con quién no, los veteranos, el rol de cada uno, y a partir de ahí, poco a poco, te vas haciendo de un espacio en el mundo.